Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar con estos episodios de Día de Muertos. En México ya empiezan a verse desde el día 30 de octubre, 31, 1 y 2 de noviembre. Dios les bendiga. Dios te bendiga, hermana Ale. Dios te bendiga, hermana Pablo. El texto que tenemos para este episodio es Efesios, capítulo número 5, versículo número 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Quizá nos llegasen a decir, no puedes utilizar un texto nada más de pretexto, pero no lo estamos utilizando de pretexto. El título de este capítulo número 5 dice, Andad como hijos de luz. Y este episodio lo vamos a centrar un poco más en lo que son los niños, porque muchas veces como adultos no dimensionamos el efecto que tiene en el que nosotros abramos las puertas a que nuestros hijos, nuestros hermanos pequeños, nuestro familiar que tiene un hijo pequeño, y decimos, bueno, sí, deja que participe porque sus compañeritos están participando. O este argumento de que es un reforzamiento cultural en las escuelas, que ¿por qué coartárselo a los pequeños? Sin embargo, vamos a ver quizá los efectos que puede causar el que nuestros hijos se hagan partícipes o que los niños en general se hagan partícipes de esta festividad. Y fíjate, hermano Pablo, que veía un video de por qué México está sufriendo todo lo que está sufriendo, está pasando todo lo que está pasando. Porque si bien nos vamos a referir a una fiesta en específico que año tras año se celebra desde el día 27, porque se cree que el 27 te regresan las mascotas y todos estos animales. Creo que es los del santo del mundo, ¿no? Del Judas. Ese ¿no? Es el 28. Y se junta, pero... Sí. Sí, toda esta parte que hay cierta presión sobre los niños en específico, de es que ¿por qué no participas? Es que ¿por qué no traes fruta para la ofrenda? ¿Por qué te excluyes, ¿no? de esta actividad que no tiene nada de malo, que es parte de nuestra cultura mexicana? Era lo que iba. Ahorita México está sufriendo todo lo que está sufriendo por el primer paso que nuestros gobernantes le dieron a la santería y al espiritismo. Quisiera yo seguir hablando de ese tema porque a mí me llama mucho la atención lo que hizo primero López Obrador y Claudia Sheinbaum, pero vamos a centrarnos en los niños. Entonces, es un tema muy delicado porque estabas comentándome antes de empezar el podcast que una psicóloga estaba diciendo del trauma que se le genera al niño por no participar, ver a sus compañeritos todos participar y él no. Sí, y es muy famosa esta psicóloga, influencer, porque mencionaba, tú como papá puedes tener cualquier ideología religiosa, de pensamiento, de cualquier corriente, tú como papá, pero ¿por qué permeas de todo eso, todas esas restricciones que tú ya tienes conciencia a un pequeño que no tiene malicia y que simplemente el disfrazarse o el ir a traer dulces es meramente recreativo? Ahí tú le puedes causar un trauma al pequeño por excluirlo de una actividad con sus amigos. Sin embargo, ahí está el punto de que tú como padre no te vas a fijar en lo que el mundo hace, sino te vas a fijar lo que la palabra de Dios te indica. Y no es que tú le causes un trauma al niño, sino que tú eres la guía para el niño. Es que yo creo que el mundo lo está tergiversando de una manera tremenda. O sea, están normalizando algo que no es sano. Es decir, está el ejemplo de Alemania, que en la Segunda Guerra Mundial era algo normal, legal, el matar, asesinar a los judíos. Los mataban y estaba normado de que era una buena obra.
pero no es una buena obra el matar. Ahora, trayéndolo a los niños, el mundo en general está diciendo, esto es una celebración, este es algo bueno, algo que nos une, algo... No es cierto, es un sacrificio a los demonios. Y ya lo hemos dicho, ¿qué es el Halloween? ¿Qué es este tipo de fiestas? ¿Qué es lo que en realidad se está celebrando? Ahora, vamos a ver antes, el mismo libro de Efesios capítulo número 5, versículo número 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Muchos de nosotros, como padres, como mayores, como tutores de los niños, ellos nos ven y somos un ejemplo a seguir para ellos. Y si ellos ven que estamos dudando en este punto de la palabra de Dios, obviamente los niños son sensibles, son inteligentes. No es de que, ay, sí, ellos no van a ver que estoy dudando en si dejarlo o no dejarlo ir a celebrar este tipo de cosas. En si, ay, los maestros, como a ti te pasó reiteramos lo de la jefa que te pidió dulces, ya te envió la carta de perdón por escrito. Todavía no, está en proceso. Y es que, reitero el punto, si los niños no son tontos. Es que, a ver, partamos de la base. Los niños sí son inocentes. Ahorita se ha reducido mucho la etapa de inocencia en los niños. Sin embargo, en esa parte de pérdida de inocencia, ya también los niños en este tipo de fechas, con malicia, también escogen el tipo de disfraz que quieren utilizar. O sea, ya tampoco los podemos como que solapar, porque saben ya qué camino están tomando por el ejemplo de los padres. Entonces, si nosotros como cristianos minimizamos el daño que puede causar el participar de esta fecha a los niños, no solamente los estamos ofreciendo directamente a los demonios, sino que también les estamos enviando un mensaje directo a los niños que en realidad ya no hay nada que les pueda afectar, ni material ni espiritualmente. Yo comentaba de lo que significa Halloween. Es considerada como la noche del año nuevo para brujos y brujería. Es una noche de invocación satánica. Es una noche donde ocupan una calabaza, símbolo de demonios vigilantes, con una figura grabada en la parte frontal y una vela por dentro. Esto representa un espíritu diabólico que los guiaba llamado, y no voy a mencionar qué, los druidas en América se les llama Jack, que vive dentro de la calabaza. Es una noche de ritos e invocaciones, cultos y misas, que misa significa sacrificio satánico. Es una de las noches donde todos los poderes satánicos se movilizan para destruir. Y en México, principalmente, porque estamos en México, somos mexicanos, podemos ver que desaparecen mucho los animalitos. Dicen que en específico los gatos negros. Y sí, de hecho, no sé si te diste tu cuenta, hermana Ale, que hicieron muchas publicaciones referentes a no regales animalitos en estas fechas porque los ocupan para cultos satánicos. Ese es en el punto quizá superfluo, pero en el punto precisamente de los niños, muchas veces es donde hay más hurtos o secuestros de los niños, sí, de este tipo de infantes que se los llevan precisamente para hacer estas cosas satánicas. Respecto a ese punto, también veía, porque han estado saliendo muchos videos, ¿no? Pero en el punto de regalarle dulces a los niños, había un video en el cual los que estaban haciendo el video empiezan a sacar los dulces y los dulces traían alfileres. Entonces ellos decían, no, es que si a ti no te gusta la festividad, ¿por qué hacer daño? Un comentario que a mí se me hizo muy iluso de parte de esas personas, porque las personas que hacen esas cosas saben con qué objetivo hacen ese tipo de cosas. Igualmente, ese es quizá de un primo mío. ¿El primo de un amigo? El primo de un amigo, sí. Digo, su familia es católica. Entonces, pues la verdad es que no les afecta el celebrar estas fechas, sino que eran partícipes. Y cuando fueron a recoger dulces, lo que pasó es que los dulces que les dieron traían un tipo de toxina y terminaron intoxicados. Cosas que pasan en este día no son por coincidencia, sino que realmente
cada circunstancia que pasa, quienes lo hacen tienen un objetivo. Y es justamente dañar más que nada a los niños, porque mencionamos, son de las criaturas más inocentes que pueden haber. Pongámoslo desde la perspectiva de un niño. Un niño está rodeado de sus compañeritos en la escuela, en que todos van a querer celebrar este tipo de fiestas. Pensando en lo que está diciendo esta psicóloga que estábamos mencionando, ¿los niños, tú crees que no les afecta ver todo ese entorno? Yo creo que a los niños hay que explicarles las cosas como son. Porque ya yo digo que a partir de los 6 años sí te pueden comprender de lo que está pasando. Porque si muchas veces se dan cuenta de lo que pasa en casa, pues también se dan cuenta de lo que pasa fuera de casa. Y es que el punto al que voy es, imagínate que ¿dónde es donde se desenvuelve más un niño? Uh-huh. ¿En la casa? ¿En la escuela? El cuidado del padre sobre el niño. Obviamente, si un niño no tiene el cuidado que necesita desde su casa, las corrientes que lo van a arrastrar son las del mundo, las de la escuela, donde se está desenvolviendo. Él va a ver el entorno en el que está él y él va a querer ser partícipe de ese tipo de cosas. No estamos diciendo sácalo del mundo, sácalo de la escuela, no, para nada. Lo que estamos diciendo es que seamos buenos padres, que seamos buenos ejemplos a seguir para estos niños, porque reitero, nosotros somos el ejemplo a seguir, la luz en el mundo, la sal de la tierra. Y si nosotros nos dejamos vencer, si nosotros no le ponemos especial cuidado a los niños en este tiempo, ¿cuándo lo vamos a hacer? Nunca. Pero es que ahí, hermano Pablo, es donde me da quizá la preocupación de realmente cuántos niños cristianos, ya dejémoslos del mundo, niños cristianos tienen una cobertura espiritual de parte de sus padres, que oren en específico por sus hijos más en estas fechas, porque quieras o no, el niño va solo a la escuela. O sea, el papá no está atrás de él para decirle, no, hijo, no hagas eso, no tome nada de la ofrenda porque eso no le agrada a Dios. No, el niño está solo. Y si no tiene una cobertura espiritual de parte de sus padres y que sus padres no le hayan enseñado a utilizar las armas en el espíritu que Dios nos ha dejado, mandas a tu hijo desprotegido. No, imagínate, tenemos un ejemplo aquí de la iglesia. Se fueron recientemente y la mamá, antes de que se fueran, le está regalando este demonio que es un peluche demoníaco y todo feo, que tiene una sonrisa, ¿no? Muy popular hoy en día. ¿Y en qué manos lo está entregando antes de este tiempo? Claro. Es el entorno en el que está. Es que ese es el punto. Si nosotros como adultos no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios y demeritamos la guerra espiritual que se está viviendo, pues el niño no va ni a saber que hay un mundo espiritual y que en ese mundo espiritual hay espíritus inmundos. ¿De qué se va a proteger? Pues él va a pensar que todo es bueno. Por eso es que digo, los niños también se les tiene que enseñar esa parte. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando tú como padre le enseñas a tu hijo el por qué no es grato delante de Dios el participar en estas fiestas y aparte estás orando por él, aún en sus corazones, en sus vidas, se va a manifestar el sello del Espíritu Santo y así le ofrezcan al pequeño un dulce, así le digan, oye, participa, oye, vamos a... Él, por ese sello del Espíritu Santo, va a decir no, porque su espíritu va a repeler aquello que es contrario a Dios. Ahí es donde también como familias podemos ver el testimonio de que Dios actúa aún en los pequeños, aún en los niños. Ahora, hermana, ¿ves toda esta ideología que está entrando en las escuelas, en los gobiernos? Esto de los homosexuales, esto de puedes elegir el pronombre que tú quieras para identificarte. Cuando se congregan las gentes en el mundo, no se congregan para lo mejor y lo imponen. Es una ideología de género que está muy fuerte. Oye, en México ya los libros de texto, salvo un estado aquí, me parece que es Chihuahua,
dijo, vamos a implementarlo. Y Chihuahua dijo, no, yo voy a respetar la Real Academia Española, el lenguaje que se debe utilizar como se debe de utilizar, porque es lo correcto gramaticalmente. Y entonces el mundo se está congregando para desviar completamente. ¿Por qué nosotros no nos congregamos? ¿Por qué nosotros no nos esforzamos para lo mejor, para enseñar a nuestros hijos? Es que no tengo tiempo, es que no tengo fuerzas. Bueno, tuviste tiempo y tuviste fuerzas para tener un hijo. Tuviste tiempo y tuviste fuerzas para hacer tantas tropelías en el pasado que hoy no tengas tiempo para darle tu vida a Cristo Jesús. Y esto lo vemos porque lo estoy mencionando por lo que estás diciendo. Cuando fuere viejo no se apartará del camino del Señor. Hoy en la sociedad de jóvenes de la Iglesia Cristiana de Benecer hay jóvenes que están bajo brujería de sus casas. Y es un tema gravísimo, porque no hay alguien que diga hasta aquí. No hay alguien que guíe a sus hijos a la verdad, al camino. Los pocos esfuerzos que hay hoy en día en la Iglesia Cristiana de Benecer es un resultado del esfuerzo también de sus padres. Porque, por ejemplo, uno como líder de jóvenes, yo no soy el padre de esos jóvenes. Yo no estoy con ellos en sus casas. Yo no estoy con ellos para educarlos en el mayor tiempo de sus vidas. Quizá los domingos que tenemos la escuela dominical, quizá los martes, los jueves que tenemos culto. Pero la principal fuente de vida que ellos deben de tener, ellos solitos no se van a querer acercar, no se pueden acercar porque el mundo los está absorbiendo. A nosotros mismos como grandes nos está absorbiendo. Necesitan la cobertura, como bien lo mencionas, de sus padres. Y si sus padres no los guían por el camino de la verdad, ¿dónde vamos a terminar? Pero sabes, hermano Pablo, ahorita que estamos hablando de quizá en parte de exhortación hacia los padres respecto de este punto, es algo bien cierto. Hay una presión quizá en la familia inconversa, que quizá es la más fácil que puedes superar. Pero también es cierto que hay una presión social y una presión en la escuela, que muchas veces se utiliza el chantaje sobre la educación de los niños para que participen en estas fechas. Lo que hablábamos también respecto de la persecución de los cristianos, que muchas veces como cristianos no defendemos esta parte de decir no participo porque no es una tradición, es un rito satánico y demoníaco en el cual yo no voy a participar. Qué bueno que lo mencionas, hermanal, porque el texto que utilizamos como introducción dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. En el momento en que nosotros estamos permitiendo este tipo de cosas, no estamos diciendo nada, eso significa participar implícitamente. Nosotros tenemos la instrucción clara de las Sagradas Escrituras que dice, no participes de ellas, sino repréndelas. Si tú no las reprendes, si tú no lo señalas como pecado, si tú no dices, si tú como padre, como líder de la iglesia, de lo que fuera, como un sacerdote del Dios Altísimo, como jefe de familia, como mujer de familia, si tú no lo señalas, estás participando de este tipo de cosas y estás condenándote a ti mismo primeramente porque tú eres el atalaya de tu casa, pero también a tus hijos, a tu familia. Y el fruto de ello se va a ver cuando estén en la secundaria, cuando pasen de la etapa de niños a adolescentes y de adolescentes a jóvenes, porque no los estás instruyendo en su carrera como bien lo mencionaste en el texto. Ellos están permitiendo que el mundo se los lleve, que la ola se los lleve. Entonces, reprende las obras infructuosas de las tinieblas. Y a los padres, ¿no? Hacemos este llamado también a todos los miembros de la iglesia, que no cedamos a este tipo de fiestas que tienen una apariencia de inocencia, sino que, como lo dice la palabra de Dios, las reprendamos y sobre todo que oremos por los niños, que oremos por los jóvenes, que tengan esta cobertura, que sea el Espíritu Santo quien les guíe y también que redarguya los corazones de aquellos que todavía están dudando si esta fiesta mundana es inocente o no. Me recordaste justo ya para terminar. Vi un video de un niño de Israel. Ya ves que está en guerra ahorita. Y tuvo un sueño este niño, que él tenía que poner un cordón rojo en su casa.
como la historia de Rahab. Hoy nosotros sabemos que ese cordón, ¿por qué era rojo? Porque representaba la sangre preciosa de Cristo Jesús sobre su casa. Hoy nosotros también tenemos que poner sobre los dinteles de nuestra casa la sangre del Cordero. Sí. Tenemos que poner sobre nuestras ventanas el cordón rojo. Pero por sobre todas las cosas nosotros tenemos que poner en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, la vida de los niños, no solo los de nosotros. Siempre mi mamá dice, los niños de África, los niños de Israel, todos los niños. Hay que ponerlos en las manos preciosas de Cristo Jesús y que la sangre preciosa de Cristo Jesús sea la que nos cubra. Sí. Porque es un tiempo perverso, malo, que arrastra a los hombres, a las mujeres que no están firmes en Cristo. Por lo tanto, nos exhortamos. Por eso es el llamado que estás haciendo, hermana Ale. No solo a nosotros, sino a los que nos puedan llegar a escuchar. No solo hoy, sino, el hermano Daniel me lo dijo, imagínate el tiempo cuando sea el arrebatamiento, quede este vestigio, quede este podcast para el futuro, que llegue alguien a escucharlo en esos tiempos. Esa es una exhortación también para ellos, que estemos firmes. Quizás ya en la tribulación, ya no en Cristo Jesús. Bueno, me entienden, ¿no? Corten esa parte. Pero que estemos hoy firmes en Cristo Jesús, porque de Él mana la vida y nosotros somos de Cristo Jesús. Y bueno, hermanos, Dios les bendiga y ya vámonos porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.